¿Qué tal? Hoy presentación poca porque prácticamente los de primero ya os da clase José Ángel, los de segundo dio el año pasado. Igual que hace 2 o 3 semanas, bueno, tuvimos una charla con el tema de la Maratón de Málaga. Esta semana pues hemos querido aprovechar la presentación pues del libro de ya tercero, ¿no? Tercer libro de José. Para que os contara un poco, porque al final viene al caso de lo que dais, de la parte sobre todo de psicomotricidad que dais en educación física de base, ¿no? Y bueno, pues ya queríamos aprovechar que una persona pues de aquí de la casa, bueno, de aquí de la casa prácticamente, no sé si muchos no sabréis quizá eso, pero gran parte de culpa de que yo dé clase de José Ángel, porque él fue profesor mío en la carrera. O sea, cuando yo estudié, sí, José Ángel fue profesor mío cuando yo estudié, y de Carmen también. Y de Carmen también, sí. Así que gran parte de la culpa de que yo a día de hoy dé clase es de José Ángel, de que José Ángel me enseñara en su día, y que lógicamente algo por lo que estoy muy agradecido, lógicamente. Y bueno, tampoco quiero extenderme más porque quiero que José Ángel os cuente un poco de cómo ha salido este libro, qué cuenta y todas las cosas. Y bueno, sobre todo, un placer tenerlo aquí como profe y como compañero, sobre todo. ¿De acuerdo? Bueno, ante todo, dar las gracias a Manu, ¿no? Uno es de donde allá se siente bien. Y eso, sin duda alguna, es lo que hace que uno venga todos los jueves de Sevilla levantándote a las 5 de la mañana para venir a dar clase, ¿no? Si encima luego tienes buenos compañeros, que no solamente te respetan, que es lo mínimo, sino además te aprecian, con los que puedes hablar y tomarte un cafelito de vez en cuando, pues mejor que mejor, ¿no? Yo quiero dar las gracias, desde luego, a EADE, ¿no? A lo tonto ya son casi 16 años, ¿no? 17. Lo que uno lleva... Bueno, decía un maestro japonés que un maestro es alguien que empezó un poquito antes, y está claro que finalmente el mérito de uno no es más que el de tener unos años más, ¿no? Y efectivamente, el EADE ha vivido las publicaciones que he hecho, le dedico el libro al EADE, sin duda alguna, y a mis compañeros, porque yo no quería ser maestro. Es verdad, yo odiaba a los maestros, a los profesores, a la educación, porque además provengo de una familia de educadores que voy a contar, pero es verdad que el gusanito de la educación se te pega cuando alguien te pide que expliques algo de lo que haces, ¿no? Y para mí, bueno, es un placer y un honor dar clase, encontrarme que cada vez la gente más joven, yo no sé si la gente más joven, yo soy más mayor, pero en cualquier caso encontrarte siempre alumnos nuevos, inquietudes nuevas, preguntas nuevas, etcétera, etcétera. Bueno, eso a modo de dedicatoria desde luego a Leade y a mis compañeros que nos acompañan, ¿no? Para mí es un placer y siempre aprendo cosas nuevas, ¿no? He puesto unas diapos de mis principales vicios, vicios secretos. Tengo la teoría de que todo es un cuerpo, pero si hay algo donde el cuerpo se representa, desde luego es a niveles sociales y a niveles arquitectónicos. Veréis muchas figuras, veréis muchas pinturas. Finalmente creo que el cuerpo es uno de los entes más apasionados que hay y al mismo tiempo más desconocidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo es tan habitual, tan cercano como la palabra, que al final lo único que atendemos es a las finalidades del cuerpo, ¿no? Por cierto, bueno, esta era una presentación que tuve. Bueno, además esta foto es muy pertinente para que hable cómo nace este libro, ¿no? Yo había publicado el año pasado un libro que era un tocho, que había sido el de mi tesis doctoral, ¿no? La música se pasa directa. ¿Tiene musiquilla la presentación? No. Fijaos qué interesante la relación entre la arquitectura y el cuerpo, por otra parte. Nadie puede bajar la musiquita. Sí, ya. Ahí va. Bueno,
Iba diciendo, había publicado el año pasado un libro que era había sido mi tesis doctoral, un buen libro muy bien editado, muy difícil de entender, era un trabajo denso, ¿no? Y estaba en Montevideo y conocí a mi amigo, conocí porque somos amigos, Marcelo Garbarino, ¿no? Marcelo es un chavalito joven que tiene una editorial pequeñita y en un momento determinado dice, bueno, estoy pensando, fui a Montevideo a dar un seminario sobre lo que es mi especialidad, que es la práctica psicomotriz con adultos con trastornos mentales, ¿no? Y en un momento determinado me dice, bueno, tengo una pequeña editorial, si quieres te publico el libro, ¿no? Bueno, es una anécdota, es toda una anécdota, porque yo le dije, tengo algo casi recién terminado, con lo cual me encerré, ese Brezhnev es el muro de Berlín, ¿no? Es muy interesante el muro de Berlín, por cierto. Total que en un momento determinado le digo, bueno, te lo cedo, ¿no? La anécdota de la vida es que es el libro que más se ha vendido en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Chile, en México, en España, por supuesto, y no he cobrado un puñetero euro, porque se lo regalé literalmente, con lo cual vengo a presentar algo que no voy a ganar nada. Nadie gana con los libros, pero es verdad que quería exponer. ¿De dónde nace este libro? ¿Vale? Yo cuando me formé en psicomotricidad, y algo de eso explicaba hoy en la clase, ¿no? Siempre me apasionó la interfaz persona-cuerpo, siempre. Y siempre me he movido en ese terreno, a niveles culturales, a niveles sociales, pero sobre todo a niveles clínicos, ¿no? Como una persona en un momento determinado, a partir de ciertos afectos, a partir de ciertas emociones, eso se traslada al cuerpo, ¿no? Mi campo, podríamos decir, que es el de la psicosomática. Esa es mi especialidad. Pero la psicosomática aplicada a la actividad física tiene nombre, se llama educación física de base, se llama psicomotricidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que los especialistas en actividad física somos muy buenos en la técnica, en el deporte, en el entrenamiento, es decir, en la aplicación, ¿vale? Pero no sabemos por qué. No sabemos por qué suceden las cosas, sobre todo a niveles personales, a niveles subjetivos, a niveles psicológicos, ¿no? Es verdad que siempre me había interesado, mis comienzos habían sido hace ya casi 30 años en un hospital psiquiátrico, fui de los primeros que empezó a jugar con los pacientes mentales, ¿no? Y a partir de ahí me especialicé. Entonces, incluso con mi maestro, que además también se lo dedico el texto, Bernard Couturier, ¿no? Ya nos conocemos de hace 25 años, ¿vale? Él mismo enseñaba muy bien cómo jugar con los niños, pero no qué es lo que sucedía. Él utilizaba algunos conceptos psicoanalíticos, como el inconsciente, la represión, el yo, el ello, etcétera, etcétera. Este es un vídeo promocional, por cierto, no lo escuchen, es un horror. Pero, y entonces, ¿qué es lo que pensé? Lo que pensé justamente es retomar la teoría de la psicomotricidad y solidificarla más, ir a los orígenes. Porque es verdad que toda la teoría de la práctica psicomotriz, toda la noción de imagen del cuerpo, toda la noción de pulsionalidad, toda la noción de fantasmática, por ejemplo, nosotros continuamente hablamos de eso, ¿no? Es un niño impulsivo, ¿sí o no? Y lo decimos tranquilamente, pero no sabemos lo que significa ser impulsivo. ¿Qué es una impulsión? ¿De dónde viene esa palabra, no? O de repente decimos, no, es un niño inhibido, ¿verdad? Y se da por sentado, pero nadie me explica qué es una inhibición, qué es una angustia, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces decidí hacer el camino para atrás y tomar los conceptos fundamentales de la práctica psicomotriz desde el psicoanálisis. Bueno, y entonces me puse a hacer un pequeño trabajo, ¿no? Yo personalmente, si alguien me pregunta, le digo que soy un ladrón de tiempo. Soy un ladrón de tiempo. Finalmente, si alguien me dice, bueno, José Ángel, ¿tú quién eres? Yo soy un ladrón de tiempo. Tengo que estar arañando tiempo de todo. Del trabajo, de la familia, de los amigos, de la cervecita, de los transportes, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso las mejores ideas personalmente se me ocurren en el coche. Uno aprovecha cada pequeñito ratito para leer, para informarse o para hablar, ¿no? Bueno, en ese sentido empecé con este trabajo. El primer original lo pasé a mis compañeros de la Escuela de Barcelona y les pareció un horror. O sea, así, no se entendía un carajo, ¿no? Entonces, porque es verdad que utiliza palabras que habitualmente no utilizamos, ¿no? Con lo cual es verdad que este libro, aparte de los contenidos, tiene una intención pedagógica. Es decir, enseñar todo un área de conocimiento, que es la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva psicodinámica, aplicada al cuerpo, ¿vale?
A mí personalmente me gusta, se lee mucho como una especie de pequeño manual, ¿no? ¿Qué es el yo corporal? ¿Qué es el ello? ¿Qué es la pulsión? ¿Qué es el inconsciente? Es decir, se puede leer como un pequeño diccionario y por conceptos aparte, pero también se puede leer a perspectiva de pájaro. ¿Qué es lo que elementos componen un cuerpo, ¿no? A mí personalmente me gustan mucho los dos últimos capítulos, ¿no? Donde hay todo un recorrido en la teoría de la psicomotricidad de lo que es el cuerpo. Hay un último capítulo que ya ese sí que les sugiero que no lo lean para nada, que es todo un trabajo de lo que yo llamo una somática psicoanalítica, ¿no? Que sería la quinta esencia de lo que es el cuerpo desde una perspectiva más filosófica, antropológica, etc. Bueno, ¿esto para quién sirve? Sin duda alguna, ¿qué es lo que pretendo yo, finalmente? Bueno, yo entiendo que haya especialistas en natación, especialistas en fitness. Eso está muy bien, con eso se gana mucho dinero, ¿sí o no? Pero al final creo que el cuerpo será el determinante del siglo XXI. Eso sin duda alguna. Las historias ya acabaron, incluso la política medio acabó, pero finalmente lo que queda es el cuerpo. Entonces creo que lo que nos queda de humanos, de sujetos, se da cuando el cuerpo se pone en juego. Es decir, lo más revolucionario de hoy en día, es dos personas hablando tomando una cerveza. Cuando los abueletes jubilados pueden dar un paseo por la avenida, es lo más anticonsumista, lo más antirrevolucionario. Lo más revolucionario, podríamos decir. Es decir, que sigo pensando que el cuerpo es lo que hay de la persona. Y lo que pienso finalmente es que el cuerpo es una manera de recuperar a la persona, a los sujetos. A mí no me interesa el rendimiento de cada jugador. Yo entiendo que haya gente, pero a mí me interesa cómo es cada jugador, cómo lo vive. Porque Messi se llevaba bien o mal con su mamá. A mí eso es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque creo que influye tanto como sin duda su preparación física o su preparación pedagógica, ¿no? Me interesa rehumanizar la actividad física, porque más va a ser determinante, porque entre otras cosas, de ahí a los implantes de chip, a los cuerpos cyborg y a los aliens no va nada. Con lo cual, como decía Richard Sennett, dentro de poco lo que sobrará será nuestro propio cuerpo, ¿no? Si ya hay programas de actividad física, ¿para qué necesitamos profesor de educación física? ¿Vale? Con lo cual, efectivamente, mi interés es volver a recuperar a la persona. Creo que este libro puede ser muy útil a los licenciados en actividad física, creo que puede ser muy útil también a todos los que trabajan con trastornos mentales, a todos los que trabajan con trastornos físicos, es decir, a cualquier. Creo que puede ser muy útil, por ejemplo, por supuesto a los psicomotricistas, pero también a aquel que se sienta concernido por el fenómeno del cuerpo. El cuerpo es mucho más que el aprendizaje o mucho más que la fisiología. Hay un cuerpo antropológico, hay un cuerpo social, hay un cuerpo afectivo. Bueno, era un poco lo que yo pretendía, ¿no? Incluso lo que os decía el primer día, hay muchas más salidas profesionales de las que vosotros mismos os imagináis. En ese recorrido hay gente que me acompaña, cada vez hay más interés de los licenciados en actividad física en otro tipo de actividades, que no sean las meramente educativas, alto rendimiento o de gestión, y a su vez cada vez hay más profesionales de otros campos. Si ustedes leéis, por ejemplo, los últimos ensayos de filosofía o de política, por ejemplo, cada vez se habla más de la biopolítica, ¿no? La política, los cuerpos de los campos de concentración. Cada vez hay más interés de otra especialidad sobre el cuerpo. Creo que los que nos dedicamos a la actividad física tenemos todavía mucho que decir, mucho que dialogar y mucho que pensar. A cambio de eso, sigo pensando que tenemos un gran futuro. Bueno, es un libro bien editado. No es muy baratito porque lo traen desde Buenos Aires, pero bueno, es relativamente económico, ¿no? Este es mi grupito que llevo todos los lunes, o sea que yo mismo soy practicante con niños, el dibujo de una niña autista, la pelea de marcianos que hacen dos niños. Bueno, al fondo está en un hospital, como todo el mundo ve, es un hospital de enfermos, ¿no? Y hasta la pantera rosa se psicoanaliza. Bueno,
Muchas gracias y cualquier pregunta que me queráis hacer, estaré encantado. Bueno, ahora, si tenéis alguna duda, queréis hacer alguna pregunta sobre... No, no se anima nadie. Entonces el libro está en plan editado para que sea de fácil comprensión, ¿no? Sí, moderadamente fácil comprensión. He tratado que sea una inmersión en algunos conceptos, ¿vale? Que además normalmente no se suelen dar en la universidad. No sé qué tiene la universidad que últimamente todo lo que es del orden subjetivo lo ha expulsado, ¿no? Pero además es curioso, porque todas las empresas hoy en día hablan de gente creativa, de gente innovadora, que sepa llevar grupos, que sepa... bueno, las mojitas con el Miguel Ángel es buenísimo, con el David. Que sepa, por ejemplo, coordinar grupos, etcétera. Es decir, continuamente las capacidades laborales que se piden están del orden de la relación, ¿sí o no? Pero luego nunca se trabaja la relación, ¿eh? Con lo cual he pretendido que sí que sea un libro relativamente fácil de acceso, asequible, ¿no? Es verdad que yo tenía una fantasía y era que todos los argentinos sabían psicoanálisis, ¿eh? Era un tópico, es un tópico, ¿no? Tú veas a un argentino, psicoanalista, boludo, y tal. No, mentira, ¿no? Es verdad que me dijeron que efectivamente había toda una laguna ahí y que es verdad que este libro vino a cubrir un campo que faltaba, ¿eh? Ya digo que contra todos mis cálculos está siendo muy, muy difundido. Bueno, y yo me alegro, ¿eh? Y eso tiene que ver el EADE sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna. Sí, es relativamente fácil de leer. Hombre. La portada de los libros de política extrema, ¿a qué se debe? ¿Cómo de políticas extremas? ¿Has visto libros del nazi y de la extrema derecha de España? No he puesto, no hago apología a la extrema derecha. Es al contrario. Sí, tiene que ver con la utilización del cuerpo en la política. Es un tema que me interesa muchísimo, ¿eh? Quiero decir, personalmente me interesa mucho el tema de la corporeidad y la corporalidad. Cómo surgen los cuerpos, cuándo nace un cuerpo, cómo se conforma un cuerpo. Porque hay cuerpos que terminan siendo geniales y hay cuerpos que terminan dándose cabezazos todo el tiempo, ¿vale? Porque hay cuerpos que ligan y hay cuerpos que nunca ligan jamás, ¿vale? En ese sentido también está, digamos, cierta perspectiva social y antropológica del cuerpo, ¿vale? Creo que todo está hecho hoy en día para evitar la presencia y la historia, ¿eh? Es decir, hoy en día el sexo es Internet, las relaciones son por Internet, la educación es por Internet, ya cada vez las universidades como tal las conocemos dejarán de existir, ya cada uno tendrá su pantallita en su casa ligada a la Universidad de Harvard, de hecho es así, y ya ni siquiera existirán grados como hasta ahora, sino enseñanzas personalizadas, ¿vale? Pienso que lo poco que nos queda de personas se manifiesta en la presencia real del cuerpo aquí y ahora. Quiero decir, ningún contacto por Internet podrá ser sustituido cuando dos personas se miran a la cara, ¿vale? Es por eso que critico todos aquellos movimientos que pretendieron exterminar el cuerpo, ¿no? Y efectivamente si hay alguna alusión, es verdad que incluso creo que en la foto se ve algún campo de concentración que fue el lugar donde los humanos exterminaron a los propios humanos a partir del cuerpo, ¿no? Y por el contrario, cuando unas cuantas personas se juntan para pedir algo, aunque sea una manifestación, ahí algo distinto sucede, ¿eh? Reivindico el cuerpo como factor de aprendizaje y de la política, ¿eh? Sin duda alguna. Pero bueno, eso sigue pasando hoy en día, los campos de concentración siguen existiendo, la venta de esclavos sigue existiendo. Otra cosa es que en el mundo occidental no lo veamos, pero eso sigue existiendo. Es al revés, es cada vez más. Cuando alguien pasa 4 días sin salir de casa, es incapaz de saludar y de mirar a la cara a alguien, de oler a alguien, ¿vale? De incluso abrazar a alguien,
eso es un microcampo de concentración. Es decir, toda la sociedad contemporánea, todo el discurso del consumismo exagerado, llevado hasta el extremo, lo que nos lleva es a la reclusión de la persona. Sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Y no estoy de acuerdo que en Occidente no pase. No, no, pasa. Se llaman urbanizaciones, se llaman recintos, se llaman club privados, se llaman... Cuando los humanos perdemos la capacidad de soportarnos los unos a los otros, ¿vale? La cultura del individualismo exagerado, del yo corporal por encima de todo, lo que nos lleva es a una especie de autismo propio. Creo que los especialistas en actividad física tenemos mucho que decir en torno a la biopolítica. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. ¿No? ¿En qué se diferencia este libro de los anteriores? Ah, buena pregunta. Personalmente una cosa me llevó a la otra. El primer libro, que todavía también es muy difundido, va sobre la práctica psicomotriz en trastornos mentales, ¿no? Entonces hablaba de mi propia experiencia. Tuve un profe que se llamaba, que ahora es amigote mío, es didacta de la IPA, de la Psicoanalítica Internacional, es un psiquiatra de prestigio, se llama Giuseppe Benincasa, ¿no? Y el Pucho, napolitano, milanés, señor. Y el bueno de Pucho en un momento determinado le preguntó, ¿hay algún lugar donde se haya hecho un rastreo de lo que es el cuerpo desde la perspectiva psicodinámica? Dice, no, no existe. Y entonces el segundo fue volver para atrás y qué es el cuerpo para el psicoanálisis, qué es el cuerpo para la perspectiva psicodinámica. Hice todo un rastreo, el que presenté el año pasado, y fue mi propia tesis doctoral en psiquiatría, ¿no? De lo cual salió el libro el año pasado. Este es ya todavía más a las raíces, que son los conceptos fundamentales, ¿no? Y ahora estoy preparando un cuarto, pero saldrá dentro de 3 años, que va a ser que justamente tiene que ver con qué es la corporeidad misma, ¿no? Me interesa mucho. Los que trabajamos con autistas, con psicóticos, con niños con problemas graves, ¿vale? O con adultos con problemas graves, uno se pregunta incluso cómo nace el cuerpo, cómo se conforma, cómo uno reconoce. Quiero decir, mirar a la cara y saludar a un amigo es la cosa más compleja que te puedes imaginar y no está garantizado, ¿no? Es un fenómeno que a mí me interesa mucho y desde el cual investigo desde el campo mío, de la psicoterapia y del campo de la psicomotricidad, ¿no? ¿Hay más preguntas o no? Bueno, pues no nos robamos más tiempo de clase. Dar las gracias a José Ángel por la presentación de este libro y bueno, por seguir estando. Si alguien en algún momento determinado quiere algún ejemplar, no tiene más que pedirlo. Tengo algunos en casa y si no se encargan a la librería. En cualquier caso, por lo menos que no habléis mal. Muchas gracias. Gracias por todo.